ingeniería es algo simplemente de ser ordenados en las cosas que estamos queriendo hacer, y es una herramienta particularmente porque se desprende de la matemática, los números complejos, y bueno, como nosotros, como buenos ingenieros, les damos uso, ¿no? O sea, existen dentro de nuestra vida los números complejos porque los utilizamos y porque se utilizan en un montón de disciplinas, sobre todo en ingeniería eléctrica. Y entonces, bueno, hoy vamos a ver algo básico de números complejos. Carlos ya me dijo, Julián, lo básico, suma, resta, multiplicación, división. Y entonces la idea es que veamos todas las operatorias básicas de los números complejos, qué son, cómo se operan, cómo podemos hacerlo inclusive más eficientemente. Yo les traje, hay una slide de una calculadora, que si bien hace unos años que no tuve que desempolvarla un poco la calculadora, para algunas cosas está bien, algunas de estas calcus, sobre todo este modelo que ya trae números complejos. Yo hice toda la facultad sin una de estas, de hecho sin ninguna de estas calculadoras y sin ningún smartphone, o sea que resolví todo operando con números complejos en la cabeza. Y entonces, bueno, ahí... Es importante. Sí, sí. Eso es lo importante, que de movida tienen que empezar a manejar ellos. Yo soy particularmente un creyente de que sí o sí, o sea, en la ingeniería vos vas a tomar decisiones en base a números que calcules, sí o sí, ¿no? O sea, la cantidad de veces que yo me pregunto cosas en el día y hago un par de cálculos y saco números para que me ayuden a entender la realidad, es algo fundamental, ¿viste? Entonces, imagínate si vos cada vez que quisieras hacer un cálculo, cada vez que uno quisiera hacer un cálculo, estás dudando del cálculo que recién realizaste. Si eso te está pasando, no puedes confiar en tus propios cálculos. Así que, esperen que se los pido, porque no lo pegué en la carpeta del drive de UTN que ya compartimos, sino que lo pegué en el folder general. Así que debe ser por eso. Ya les doy un nuevo link metido ahí adentro, así ya lo pueden acceder a la presentación. Medio segundito. Entonces, les decía que, bueno, que si uno está haciendo cálculos y estás dudando de los cálculos que estás realizando, es muy difícil de comprender la realidad de si lo que estás haciendo está bien y si la decisión que estás tomando es la correcta. Porque no sabes si tu cálculo es 1, 10, 100 o 100.000, o sea, si estaba bien realizado o no. Entonces, uno pasa mucho tiempo haciendo un montón de cálculos, básicamente para perfeccionar ese hábito, o sea, el hábito de que cada vez que vos haces un cálculo tiene que estar bien hecho, ¿no? No hay, para mí tiene que estar a ese nivel de práctica la habilidad de realizar cálculos. Es fundamental, ¿viste? Y bueno, los números complejos forman parte de esos cálculos que nosotros realizamos, ¿viste? Every day. Los vamos a utilizar, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica se utilizan en diversas ramas. Se utilizan, por ejemplo, para el análisis de circuitos eléctricos, ¿sí? El análisis de circuitos de corriente alterna se utiliza un montón, porque gracias a los para definir una impedancia, ¿no? Claro, para un montón de cosas, no solamente para la impedancia, sino para las ondas que nosotros tenemos dentro de los circuitos de corriente alterna. Se utilizan, o sea, para describir estas ondas de corriente alterna, utilizamos los vectores y los fasores, mejor dicho, y bueno, eso lo utilizamos en notaciones complejas, pero también se utilizan en otras asignaturas como podrían ser, asignaturas, disciplinas, digámosle, para que no se crea que es solamente ¿cómo es esto? Para que no se crea que es solamente en la ingeniería, sino que uno los utiliza en la vida profesional. Cada vez que vos querés hacer análisis de señales, ¿sí? Se utilizan los números complejos para lo que se llaman las transformadas de Fourier y las transformadas de Laplace. O sea, cualquier protección que hoy sea digital, o sea, protección me refiero a instalaste un relé de protección en cualquier lugar, bueno, eso básicamente está realizando un proceso digital que se llama transformada de Fourier o transformada de Laplace, dependiendo de la operación que esté haciendo, y básicamente, bueno, eso lo hace con números complejos. También en sistemas de control, ¿sí? No necesariamente en análisis de señales, sino en sistema de control, vos querés controlar algo, o sea, tenés un servomotor o tenés un motor y ese motor querés que realice algún tipo de operatoria. Bueno, en la disciplina de control, para entender cómo es el funcionamiento de todos los diversos sistemas, sean eléctricos o si sean sistemas mecánicos, se utilizan los números complejos. Y si quieren nos vamos a ir más,
sea, en la general, la teoría de relatividad de Einstein utiliza básicamente los números complejos para la descripción bueno, la teoría de relatividad de Einstein, o gracias a la teoría de relatividad de Einstein, nosotros tenemos los GPS, o sea, los GPS que usamos en nuestro celular todo el tiempo, cada vez que le decimos ubicación y que le pedimos al Google Maps que nos mande o que nos muestre un mapa, él está haciendo esa operatoria utilizando números complejos porque está utilizando básicamente relatividad de Einstein. Entonces, no es que solamente aparecen en la clase de álgebra para torturarnos. Antes se daban en el módulo B, inclusive, los números complejos. Yo lo daba, el primer curso de módulo B, daba números complejos. Y entonces, no solamente es para torturarnos dentro de las carreras universitarias que hay números complejos, sino porque se utilizan en la vida real y son útiles, básicamente. O sea que eso es lo fundamental, ¿no? Entender que es una rama, una disciplina de la matemática y que si la estamos aprendiendo es porque tiene utilidades realmente. Me explayé un montón, ¿no? Pero estuvo bien, me gusta. A ver si tenemos acá algún ejercicio, algún simulador de... Mira, esto es una línea de transmisión, que está buenísimo, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a empezar a partir de la próxima clase con Carlos. Él les va a empezar a hablar de lo que se llaman los circuitos de corriente alterna. Y bueno, básicamente nosotros vamos a poder simular en este caso lo que te está simulando y lo que te está tratando de mostrar este simulador es una fuente de tensión, corriente alterna, y después tenés lo que sería una inductancia en serie con unas capacidades en paralelo. Todo esto está tratando de simularte una línea de transmisión, ¿sí? Con un montón de subestaciones o de lugares geométricos en el medio. Una subestación que podría ser, no sé, desde Yacyretá hasta acá, el consumo a través de una línea de transmisión, y con esta resistencia lo que se intenta de simular básicamente es el consumo eléctrico o la llegada de la energía, ¿viste? A los grandes centros urbanos. Entonces, este circuito que a vos te permite entender cómo se está propagando la onda eléctrica, ven que la onda se está propagando y se está rotando, se está trasladando en ese caso, porque pasa de ser la onda celeste en este punto a la salida del generador, a ser la onda roja en este punto acá, y si nosotros queremos visualizar, en este caso ahora la onda celeste, que sería en el centro de consumo, está desde este lado. Bueno, esos movimientos que nosotros tenemos de las ondas electromagnéticas que están por los cables, necesitamos números complejos para poder entender cómo son esos desfasajes entre estas ondas electromagnéticas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Entender que los números complejos no son un fin en sí, no es la finalidad nuestra ser el maestro de los números complejos, sino entenderlos como una herramienta, como algo que nos permite calcular ciertas magnitudes. Y bueno, los vamos a utilizar en diversas asignaturas, como puede ser ustedes que hagan fundamentos para el análisis de señales, FAS, en ese caso, que van a aprender a integrar y derivar en el plano complejo y a hacer análisis de señales, obviamente, sino también en teoría de control, que en ese caso ahí los van a entender a los números complejos como parte de un sistema y les van a indicar ciertas características de cómo puede evolucionar ese sistema con respecto a un movimiento. Pero bueno, eso te lo da utilizar o entender estos números complejos. Así que bueno, les preparé las slides. Si me dicen en el chat si las pueden ver ahora en este segundo link, ¿las pueden ver correctamente? A ver, en este link no. Me pide solicitar acceso. Ah, maldita sea. Dame un segundito más y ya lo tratamos de hacer. Guarda que eso puede ser porque no accede con el institucional. Si accedes con el institucional, te deja acceder. No, yo estoy con el de la facultad y no puedo tampoco. A ver, dame un segundito. Ok. A ver si le doy el acceso con cualquiera puede ver y ya estamos. Y si no, bueno, lo miran y desde el acceso y después se los mando vía correo electrónico directamente a su... Entonces, complejos. Capaz que es simplemente la solicitud de que cualquiera con el link pueda verlo y ahora sí, sería eso más. Obtener un enlace para compartir. Cualquier persona con el enlace. Y ahora sí deberían verlo, por favor, espero que sí.
Bueno, arranquemos entonces, si les parece. Yo creería que en este se pudo y van a poder hacerlo todos ahora. Genial, gracias. Bueno, números complejos. Vamos a ir pasando entre las distintas slides y bueno, vamos a entender cómo hacer algunas cosas con la computadora o con su calculadora, si lo quieren ir siguiendo desde la cálculo. Total, tenemos algunos numeritos hechos también desde la calculadora. Entonces, yo siempre traigo algo de la historia para entender que los números complejos vienen básicamente desde bastante tiempo. Entonces, básicamente los números complejos, ¿sí? Los inventó este italiano, ¿sí? Que se llama Girolamo Cardano, ¿sí? Hay una criptomoneda ahora que se llama Cardano, yo creo que en honor a él, ¿no? Y esta persona, básicamente este italiano, ¿sí? Lo que estaba tratando de resolver era una ecuación. Ecuaciones como las que nosotros conocemos, ¿sí? X al cuadrado más X más 1 igual a 0, ese tipo de ecuaciones resolventes que las podemos resolver algebraicamente. Algebraicamente quiere decir con números. Bueno, él estaba tratando de resolver algunas ecuaciones de órdenes superiores y él notaba que algunas de las soluciones las podía encontrar, pero como era algún tipo de polinomio, sin recurrir a artimañas trigonométricas, él no podía encontrar otras de esas soluciones que aparecían que deberían aparecer dentro de los números complejos. Entonces, bueno, inventó, o sea, la verdad es que inventó o descubrió una nueva rama, ¿sí? De lo que serían los números complejos. Básicamente, la ecuación, o sea, la ecuación más sencilla para que nosotros podamos entender los números complejos es esta ecuación, ¿sí? Que sería x al cuadrado más 1, ¿sí? Cuando uno dice x al cuadrado más 1 igual a 0, ¿no? Y uno le dice, bueno, quiero resolver esta ecuación. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Ah, bueno, no le gustó para nada mi Wx máxima. Lo hago entonces acá. Es correcto. I menos I. Sí, no, son dos soluciones que no se encuentran dentro del campo de los números reales. ¿Qué quiere decir que algo no se encuentre dentro de los números reales? Bueno, básicamente quiere decir que si uno tuviese alguna función de x y de y, lo voy a dibujar en perspectiva para que se entienda qué es lo que nosotros estamos queriendo graficar. Cuando uno grafica, ¿sí? Una función, ¿sí? que dice, bueno, esta x al cuadrado más 1 y yo igualo que esta función sea 0, ¿sí? La función x al cuadrado más 1 es una función que si yo tuviese este eje y tuviese básicamente la función, ¿sí? Es una función que tiene esta forma, ¿no? Y si este es el eje x y esto es f de x o el eje y, cuando yo quiero resolver esta ecuación, la única forma de entender que x o que valga 0 esta función es si yo le agrego a este problema una dimensión más. Entonces lo que hizo este italiano es encontrar esta dimensión más, encontrar cuánto valen estos números. A él lo llamó a este eje, el eje complejo o el eje de los imaginarios. Nosotros vamos a utilizar en general la letra J para los números complejos, ¿sí? Porque es a nosotros utilizar la letra I nos va a imposibilitar nombrar la corriente con esa letra, entonces vamos a necesitar usar otra nomenclatura, pero la mayoría de los programas de cálculo que nosotros tenemos sí o sí requieren que utilicemos, ¿sí? Fíjense, la letra I nos lo devuelven ellos como la solución. Entonces, tal vez si estamos utilizando un programa de cálculo, tenemos que entender la diferencia entre I y J y cuándo estamos utilizando uno en cada uno de esos distintos lugares. Entonces, lo que hizo él, ¿sí? Es inventar este nuevo campo complejo, ¿sí? Que simplemente el número complejo i en su forma más sencilla es la raíz cuadrada, ¿sí? De menos 1. Eso emerge muy rápidamente de tratar de resolver esta ecuación que dice x al cuadrado más 1. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Paso el 1 del otro lado de la igualdad, menos 1, y me quedaría x al cuadrado. Entonces, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me devuelve un número negativo? Y esto no existe, o sea, porque los números, o si multiplicás menos por menos, te devuelve un signo positivo, y si multiplicás un más por más, te devuelve un signo positivo. Entonces, ¿cómo podrías multiplicar 2 veces algún número
y que me dé negativo, eso es algo imposible, y entonces él decide, entonces, ¿sí?, que a esto, que él llamó raíz cuadrada menos 1, ¿sí?, lo decide llamar directamente la identidad, o el número complejo base, digámoslo de una forma. Entonces, lo que nos quiere decir es que para nosotros encontrar las soluciones algebraicas dentro de esta ecuación no las vamos a poder encontrar en el espacio de los números reales, que es el espacio de la línea o del eje X, sino que vamos a tener que encontrar en un espacio que sea ortogonal, ¿sí? O sea, ortogonal quiere decir que el espacio X y este otro nuevo espacio tienen 90 grados, ¿sí?, de diferencia. Y entonces, haciendo eso, este problema no se transforma ya en un problema de 2 dimensiones, sino que mis funciones son funciones como lo que serían funciones espaciales, ¿no? O sea, superficies en ese caso. No sé si realmente es así como se ve esta superficie. Bueno, en verdad sí, pero para que la función valga 0, ¿sí?, X, o en este caso, tiene que aparecer este número complejo Y, ¿sí?, para que aparezca mi valor de Y igual 0. Entonces, o sea, eso se queda anotado como que está en el piso directamente. Entonces, este nuevo campo de los números es un campo que es más grande que los números reales. O sea, nosotros de la teoría de los números fuimos yendo desde los números más chiquititos, de los números, ¿cómo decirlo?, desde los subconjuntos más minúsculos hacia los más grandes. Nosotros fuimos de lo que son los números naturales, ¿sí?, que en este caso los números naturales son los 1, 2, 3, 4, 5 y el 0, si querés, o los naturales positivos y el 0. Después a lo que serían el conjunto con los naturales y los números negativos. Después de ese subconjunto para afuera, tenés también lo que serían los números racionales, que los números racionales son las fracciones, un medio, un tercio. Bueno, en verdad, bueno, ahí tenés los racionales, ¿sí? Un medio, un tercio, un quinto, cualquier tipo de fracción que vos tengas. Y después a los irracionales. Recuerden que los irracionales son aquellos números que tienen infinitos decimales no periódicos, ¿sí? Raíz de 2, raíz de 3, pi, todos esos números. Y la verdad es que todos esos números están todos relacionados con un montón de igualdades, y cuando te das cuenta de que en definitiva son todos números, pero que son todos parte como de un mismo constructo, ¿sí?, que es el constructo de las matemáticas, te das cuenta de que pi está relacionado con y que pi y están relacionados a raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, porque bueno, son todos parte de una gran como construcción geométrica. Entonces, inclusive después de los números irracionales van con I mayúscula, así, I mayúscula, y así los tenés ahí, parecen más un 2, así como ustedes tienen la R de los números reales. Y bueno, el subconjunto mayor y más grande de todos, ¿sí?, no es los naturales ni todos estos, sino que es un campo, o es este campo de la matemática que se llaman los números complejos. Algunos de ustedes me imagino que ya utilizaron números complejos en la secundaria. ¿Algunos vieron algo de estos números complejos y cómo se utilizan? Si alguno quiere hablar algún segundito y compartir su experiencia. Para eso recuerden que tienen que... técnicos ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Que hay técnicos, hay chicos que vinieron de escuela técnica, electromecánico, electrotécnico. Por ejemplo, Lourdes, que ahí puso. Bueno, ya vio números complejos. Claro. En realidad, esto que está dándole Julián está enfocado más para que tengan una idea, gente que no ha llegado a la instancia de conocer en el nivel secundario los números complejos, ¿no? Nosotros lo que básicamente, como les decía Julián, vamos a hacer es operar con esos números y poder, digamos, demostrar o, sí, trabajar las magnitudes físicas, como ser la resistencia, la inductancia y la capacidad, pero matemáticamente, ¿no?, con los fenómenos electromagnéticos que suceden en esos elementos. ¿Y qué es lo que le pasa a la tensión y a la corriente, por ejemplo, cuando
está alguno de esos elementos sometido a alguna de esas variables, ¿no? Claro. O sea, teniendo en cuenta que lo fundamental para nosotros es que ya no tenemos una excitación continua, o sea, no tenemos una tensión continua aplicada a un circuito, y hay otros elementos que están conectados al circuito que se comportan distinto que la resistencia. Entonces, hay fenómenos electromagnéticos en esos elementos que hace que las variables, como ser tensión y corriente, en ese elemento se comporten distinto. Bueno, ¿cómo las vamos a trabajar matemáticamente? Con los números complejos. Claro, en eso, Carlos... la charla, ¿no? En eso Carlos tiene razón, que yo me olvidé de explicarlo, que hay fenomenologías que son muy complejas, tal vez para integración eléctrica, que no sé si tiene sentido tampoco explicarlas por ahora, pero lo van a ver en profundidad eso en Física 2 y hay una mecánica técnica en donde van a ver el paralelismo eléctrico y mecánico, pero a mí siempre me gusta... hacerlo porque es muy sencillo, o sea, vos tenés en un momento, en un capacitor, ¿sí? El capacitor uno puede depositar carga eléctrica y adentro de su campo uno puede almacenar energía, similar a cuando uno guarda agua en nuestro tanque de agua de nuestras casas. Bueno, el capacitor sirve como un reservorio de energía, al igual que el inductor, en ese caso que el inductor también guarda energía, pero en un campo magnético y en la corriente eléctrica que tiene adentro. Y bueno, similar a lo que nosotros podemos hacer con el agua, que es el paralelismo que nosotros utilizamos generalmente en la electricidad, el rozamiento o agregar un motor como si fuese un motor de... ¿cómo es los motores de las veletas de molinos acuáticos? Una turbina, ahí está. Así como uno puede usar una turbina para obtener trabajo, uno también puede utilizar una turbina eléctrica, que sería un inductor, y bueno, y obtener trabajo. En verdad, la turbina sería más parecida a una resistencia. Bueno, se puede hacer el paralelismo mecánico. Son fenómenos complejos que hay materias que se dedican para verlo completamente. Nosotros le vamos a dar la idea, Julián, sí. Desde lo físico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un inductor? ¿Qué es lo que pasa en un capacitor? ¿Y qué es lo que pasa en una resistencia? Cuando la excitación no es la excitación continua, o sea, cuando no tenés los 12 volts de la batería, por decirlo de alguna manera, y siguiendo lo que vimos antes, sino tenés una tensión que es 220 volts, que hay que decir que no es una tensión constante, aunque nosotros la tomemos como 220 volts constante, ¿no? En el tomacorriente de nuestra casa. Tenemos una tensión... Básicamente, los circuitos eléctricos de una forma muy simplificada, utilizando los fasores, pero bueno, nos sirven para eso, ¿viste? Para entender circuitos y fenomenologías extremadamente complejas que varían en el tiempo y en el espacio y entenderlos de una forma muy sencilla y muy similar a como entendemos nosotros los circuitos de corriente continua. Entonces, ese paralelismo que nosotros vamos a tener entre alterna y continua, pero ahora en este caso sería una continua como desfasada, bueno, nos va a servir para tener un punto de anclaje en ese caso. Entonces, veamos la primera definición de un número complejo y qué es entonces, qué es lo que podemos hacer básicamente. Entonces, un número complejo Z, ¿sí? Es un número de la forma X más J por I, ¿sí? En donde X e Y son números reales y J es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, podemos nosotros escribir en un número complejo la parte... X como la parte real de este número complejo Z y podemos escribir la parte imaginaria de este número Z como la coordenada en el eje Y, ¿sí? Y estos dos números complejos, que sería como la definición más básica de los números complejos, son iguales solamente si estos números, las partes reales son iguales y también sus partes imaginarias son iguales. O sea, de la misma forma que vos tenés un número real y el número real es igual a otro número real cuando la parte es igual, o sea, cuando el número es el mismo. En los números complejos lo tenés, pero al ser un par ordenado, ¿sí? Porque esto yo lo puse acá abajo, en definitiva es un par ordenado como otros pares ordenados que nosotros conocemos, ¿sí?
Esto sucede entonces que para que sean iguales dos números complejos, la parte real y la parte imaginaria sí o sí tienen que ser iguales. Ustedes ya están trabajando con otros problemas en dos dimensiones o con otros pares ordenados, ¿sí? Y ustedes ya los conocen, ustedes están trabajando con vectores o ya trabajaron con vectores tal vez en física 1. Antes uno trabajaba con un vector X y un vector Y. Y uno podía trabajar con esos sistemas, por ejemplo, en un tiro oblicuo, como con el sistema desarmado. O sea, uno trabajaba con la parte X por un lado y con la parte Y por el otro lado, y después componía eso en un movimiento. En este caso, cuando trabajás con vectores, como para hacer un producto escalar, un producto vectorial, lo que estás trabajando es con las dos componentes de esas magnitudes al mismo tiempo. Entonces, los números complejos también son pares ordenados. Un par ordenado es un par de coordenadas como X e Y, simplemente que los pares ordenados tienen reglas, o sea, los números complejos estos tienen reglas distintas de los vectores, ¿sí? Porque hay magnitudes muy particulares o operaciones muy particulares que nosotros no podríamos hacer utilizando vectores, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley fundamental, tal vez, de la electricidad o la ley más básica que nosotros conocemos utilizando la electricidad? ¿Alguno se anima a arriesgar algo? ¿Cómo repetís un segundo la pregunta? ¿Cuál es como la primera ley, tal vez, que vos aprendés en la electricidad? La ley de Ohm. ¿No? Entonces, la ley de Ohm dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional. O sea, ¿qué operatoria hay en la ley de Ohm? Eso es lo que quiero hacer. ¿Qué hay? Es un cociente, ¿no? Y entonces, claro, al ser un cociente, vos fíjate que tenés un montón de operatorias en vectores. Vos podés sumar vectores, ¿sí? Podés restar vectores. Podés multiplicar vectores, de hecho, de dos formas completamente distintas. Vos podés hacer lo que se llama un producto escalar entre dos vectores, que me imagino que se lo conocen, ¿no? Y después puede hacer una nueva operatoria para vectores en 3 dimensiones que se llama producto vectorial, ¿no? Y que me imagino que esos productos ya los vieron dentro de álgebra porque también los utilizan con matrices, o sea, vinculados vectores y matrices. Entonces, fíjense que esta ley fundamental que nosotros tenemos, que se llama la ley de Ohm, que nos permite a nosotros encontrar corrientes eléctricas, no la podríamos aplicar usando vectores, porque no tengo el cociente entre dos magnitudes armado o como dentro de las operaciones permitidas para los vectores, y si no lo tengo como permitido dentro de ese conjunto, no es la correcta aplicación lo que me serviría. Entonces, bueno, los físicos rápidamente, o los científicos en este caso, yo creo que el sistema de alterna, el que mayor lo desarrolló fue Nikola Tesla, y Maxwell, por ende, después en sus ecuaciones. Y entonces fue Tesla el que asoció los números complejos, ¿sí?, a qué era lo que estaba sucediendo, ¿sí?, adentro de los circuitos eléctricos, ¿no? Como para encontrar alguna forma de hacer cálculos sencillos con estos números. Entonces, hasta ahora vimos una definición de lo que es un número complejo, ¿sí? Y entonces, básicamente, en un par de ejes ortogonales, como fue el gráfico de 3 dimensiones que nosotros vimos recién, pero mayoritariamente los números complejos no se ven en una función compleja, vistos en una función compleja como la que yo les mostré ahí, es el trabajo de esta materia que se llama Fundamento para el Análisis de Señales, o FAS, que la van a ver en tercer año. La representación más clásica que nosotros tenemos dentro de nuestros niveles de conocimiento es la representación dentro del plano complejo, que son 2 ejes ortogonales, ¿sí? Y dentro de estos 2 ejes ortogonales nosotros tenemos en el eje X lo que sería el eje de los números reales, ¿sí? O se puede poner así. Y en el eje Y, lo que no es un eje Y, uno a veces lo llama como intercambiable con el eje Y, pero lo que uno tiene dentro de ortogonal al eje de los reales es un nuevo eje que se llama el eje imaginario, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nos dan los números dentro del plano complejo es un punto, ¿sí? O sea, esa es la única representación dentro del plano complejo de un número complejo. Entonces, yo acá les puse algunos ejemplos para que
se desquiten completamente de los números complejos. Entonces, el primero es como para romperles un poquitito la cabeza y el molde. Cuando uno dice el número 6, uno jamás pensaría en que el número 6 es un número complejo, pero el número 6 es un número complejo porque, como nosotros vimos en el primero de los gráficos, ¿sí? Los números reales son un subconjunto, ¿sí? Los números reales son un subconjunto de los números complejos. O sea que cada vez que uno está hablando de un número real, también está hablando de un número complejo, ¿sí? En este caso, un subconjunto de los números complejos en cuya parte imaginaria vale 0 directamente. Entonces, el número 6 es parte de los números complejos, está graficado acá como Z1 directamente. Después tendríamos el número complejo Z2, que es 2 y menos 3J, o menos 3, la parte imaginaria. En esta primera parte utilicemos los intercambiables, la letra J e I. Simplemente cuando empecemos a utilizarlos con los circuitos eléctricos, ahí vamos a tener que ser súper puntuales con qué es un número imaginario y qué es una variable de corriente eléctrica. Entonces, para hacer cálculos eléctricos de corriente alterna, sí o sí utilizar la letra J para describir al número complejo. Y bueno, cuando estemos usando algún programa de cálculo de matemática, tenemos que utilizar el número, la letra I. Bueno, el número 2 menos 3J, si no se dieron cuenta, es el número que está acá abajo, ¿sí? Después el número J4 está sobre directamente el eje imaginario, acá arriba, ¿sí? El número menos 3 más 2J está acá, ¿sí? 3 negativo y 2 imaginarios. O sea, existen en los números complejos como los 4 cuadrantes, ¿sí? Dentro de estos números y los 2 ejes. O sea, los puntos complejos pueden estar en cualquier parte de esos subespacios. No sé si son subespacios, si son subespacios como propiamente dicho, de esos espacios, digámosles así. Y después tengo otros 2 ejemplos, o sea, el número complejo menos 4J4, que está acá abajo, y el número 3 más J3. A veces, si bien como los números complejos dentro de la matemática están representados por los puntos geométricos dentro de nuestro plano complejo, nosotros a veces para vincular esos puntos complejos a magnitudes, nosotros utilizamos el valor absoluto que sería la distancia entre el origen y el punto complejo. Entonces, a veces también los puntos del plano complejo o las impedancias o los números complejos, utilizamos también un segmento para representarlos. Y de esa forma, nosotros nos podemos referir no solamente al punto, que uno lo puede referírselo con estas coordenadas dentro del plano complejo, pero también nos podemos referir a lo que sería su magnitud, que la magnitud es la longitud de este vector, ¿sí? Después ya vamos a ver bien las ecuaciones de cómo calcularlo. O también nos podemos referir al ángulo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y esta magnitud. O sea que mientras nosotros describamos de las distintas formas que podemos describir un número complejo, describamos ese punto, bueno, podemos hacerlo de diversas formas. La más fácil y la que muchos ya conocemos es la binómica. Hoy nosotros vamos a ver 2 formas más de cómo describir un número complejo. Entonces, lo primero es entender por qué nosotros o por qué nosotros utilizamos los números complejos para la corriente alterna. O sea, básicamente lo que nosotros tenemos en la corriente alterna, o lo que vamos a utilizar nosotros en la corriente alterna, es un vector giratorio, ¿sí? Es un vector o un segmento que lo podemos describir. Un fasor. Claro, un fasor, un vector que va a estar rotando a una cierta velocidad angular. En verdad sería una pulsación, ¿sí? Lo que está sucediéndole a ese vector. Y bueno, como esos vectores van rotando, básicamente es muy natural que lo podamos describir con los números complejos. Porque fíjense qué es lo que le pasa a los números complejos cuando nosotros hacemos una simple multiplicación. En Wolfram Alpha lo que ustedes pueden hacer, que si lo quieren hacer conmigo, es algo que lo pueden copiar. Fíjense que si uno utiliza el número, si uno le ingresa el número 1, te da un montón de información Wolfram Alpha, ¿sí? Pero lo interesante es entender que es el número 1, ¿sí? Y está en la recta numérica, en este espacio que sería el punto 1. Pero vos a esto automáticamente lo podés multiplicar por el número complejo i, ¿sí? Y eso ya rápidamente hace que tu número 1, que estaba sobre la recta real,
caiga sobre el número, sobre el plano complejo. Entonces, lo que hicimos nosotros acá es partir desde el número 1 y cada vez que nosotros multiplicamos por el número 1, lo que le estamos dando la idea a mi magnitud es que hay una rotación y que esta nueva rotación, ¿sí? O que esta nueva que este ángulo que rotó básicamente al multiplicar por el número i, ¿sí? Es 90 grados. O sea, esto es 1 por i básicamente. Entonces, la operatoria que arrancamos es 1, a esto lo multiplicamos por el número i y me quedaría sobre este plano. Entonces, fíjense qué es lo que sucede si yo vuelvo a multiplicar y hacer multiplicaciones sucesivas por el número i. Cuando uno multiplica raíz de menos 1 por raíz de menos 1, ¿sí? Eso te queda raíz de menos 1 al cuadrado, esa operatoria. Y entonces, raíz de menos 1 al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan y entonces te queda automáticamente raíz de menos 1. Entonces, fíjense que lo siguiente que nosotros hicimos al seguir multiplicando es crear solamente rotaciones. ¿De cuánto es la rotación? Siempre de 90 grados y siempre en este caso en sentido, lo que se llama en sentido antihorario, ¿sí? O sea, ¿por qué se llama que estas rotaciones que nosotros tenemos acá en sentido antihorario? Bueno, básicamente porque cualquier ángulo medido dentro de algún sistema ortogonal, ¿sí? Digo, algún ángulo medido con respecto al sistema ortogonal, me refiero a un ángulo que podría ser entre el plano en el eje X y el eje Y, o podría ser entre el eje X y el eje imaginario también, ¿sí? Que tienen 90 grados entre sí. Entonces, si vos tenés ese ángulo θ, el ángulo θ positivo ya te está diciendo que es siempre con respecto al semieje X positivo y en sentido antihorario. Es una convención de signos que se utiliza. De la misma forma que nosotros, si esto fuese la posición en el eje X, si ustedes tuviesen un par de ejes y tengo el eje X positivo, la mayoría utiliza el eje X positivo hacia la derecha y uno dice hacia la X sub 0 está hacia la derecha. Bueno, de igual forma que nosotros definimos esta convención, ¿sí? Que este es el positivo, el ángulo también tiene esa misma tipo de convención en donde, la repito por última vez, es en sentido antihorario, ¿sí? Y este es el θ o el ángulo positivo, ¿no? Entonces, en este caso, este número que nosotros teníamos acá es el número menos 1 y alguien quiere adivinar qué es lo que va a suceder si multiplicamos por i otra vez. Bueno, si multiplicamos por i otra vez, lo que nos va a suceder es que nos va a marcar ahora el número menos i. Fíjense que como resultado nos devuelve menos i y tenemos, ¿sí? En el plano complejo el punto hacia abajo. ¿Hasta ahora vamos bien? Ustedes me dicen si hay algo que no entendemos. Me lo avisan. Profe, sí, yo tengo una consulta. Dale. Así, quedó muy, muy lejano, pero para entender un poco el tema. Habías dicho que con vectores vos no podías, tipo, como describir todo lo que pasa en la parte eléctrica. Por eso vos utilizabas los números complejos. Pero entonces, ¿qué medirías como número complejo? O sea, ¿podés medir vectores y qué más? No, lo que yo les quise decir es que vos ya conocés un vector ordenado, o sea, un vector de dos componentes lo conocés. Un par ordenado entre paréntesis sí. A, B. ¿No? Eso ya, o sí. El versor I, ¿no? 1 versor I más versor J. Viste que a veces utilizamos las mismas letras para todo, entonces a veces es confuso. Pero vos, un par ordenado vectorial, ya sabés cómo operar y sabés hacer un producto escalar entre dos vectores. El problema es que no puedes hacer un cociente entre dos vectores y por eso no puedes utilizar la rama de los vectores dentro de la electricidad porque no tenés la operación cociente entre dos números. Cociente me refiero a la división. Y como no tenés la división entre dos vectores, eso hace que sea muy difícil porque tenés eliminada ahí todo lo que sería la ley de Ohm, porque no puedes encontrar ningún cociente de magnitudes. Por eso es que no podemos utilizar los vectores como grupo de números dentro de la electricidad. Por eso utilizar los complejos para poder calcular ese cociente. Correcto. Eso era lo que no me daba vueltas. Gracias. Julián. Sí, Carlos. Contale que la
corriente alterna, o sea, o la tensión alterna que nosotros tenemos y que usamos, que es la senoidal, es una onda de la forma A, por ejemplo, U, ¿no? U de t va a ser igual a U máximo por el seno de omega t. Y que esa onda está constantemente variando su posición, o sea, no variando su posición, sino su valor. Nosotros no utilizamos los valores instantáneos de tensión o corriente, sino utilizamos algo representativo que es el valor eficaz de la magnitud, que va a ser tensión y corriente, que después lo vamos a explicar. Pero la senoide, ¿sí?, se puede reconstruir o lograr, sea una tensión o sea la magnitud física que sea, a través de un vector que está girando, ¿sí?, y que es una función del tiempo y no una función de la frecuencia. Pero bueno, al ser una función del tiempo, utilizamos justamente el fasor, que es un vector giratorio, nada más que para hacer nuestros análisis y nuestros cálculos, le sacamos foto a una determinada situación del circuito, es decir, a una determinada, en un determinado instante. Y hacemos todo el análisis aplicando las leyes que conocemos en ese instante, que justamente es el curso de, digamos, del régimen permanente sinusoidal, ¿no? De analizar los circuitos en régimen permanente sinusoidal. No dejando de perder de vista que en realidad son funciones del tiempo. Ahí está, con eso. Claro. Ahí está. Sí. Lo más importante se lo dijiste, y esto sí quiero, chicos, que recalcar y que presten mucha atención en lo que acabó de decir Julián, que es que multiplicando por i logra una rotación de 90 grados en la magnitud que está. Si tenía 1, pasó a ser más j. Si vuelve a multiplicar, pasa a ser menos 1, pero en el eje real, o sea, un número con parte real pura. Y así sucesivamente. A ver si tenemos alguna buena simulación de este video. Perfecto. Y otra consulta. Entonces, ¿podemos decir que ese vector giratorio lo podemos representar como una sinusoide? Porque la sinusoide viene representada en determinado punto como un vector giratorio, pero es como si fuera estático. Es decir, no trabajamos con funciones del tiempo, sino vamos a trabajar con funciones de la frecuencia. Y lo vamos a ver como quieto en la posición. Nos vamos digamos, vamos a descartar el tiempo, no lo vamos a ver como una función variable, sino como un valor constante para el análisis, pero sin perder de vista que la tensión está variando instante a instante. Digamos que la tensión alterna describe un ciclo completo en 20 milisegundos. Estamos hablando para nuestra frecuencia, ¿no? Digamos, nuestra tensión acá en Argentina, o en otras partes del mundo también. Sí, o sea, básicamente cuando vos, acá, mira, ahí está, esta es la simulación. Esta es lo que quería buscar, algo parecido, ¿no? Que te muestra la relación entre lo que está sucediendo, básicamente, es que son electrones dentro de tu cable que están vibrando, se están moviendo una fracción hacia la derecha, se empiezan a mover hacia la izquierda enteramente, ¿sí? Y ese vector giratorio que vos tenés en la parte del costado. O sea, vos podés representar esa onda sinusoidal, que en verdad es lo que sucede dentro de un cable. Dentro de un cable vos tenés algo que está vibrando, no tenés un movimiento de rotación en un cable porque es un movimiento en una sola dimensión. Pero bueno, esa vibración vos la podés representar como un vector giratorio. Y ese vector giratorio lleva el nombre de fasor. Es lo que nosotros representamos dentro de nuestros circuitos eléctricos para entender esos desfasajes eléctricos, ¿sí? Para entender qué es lo que está pasando. Lo que nosotros hacemos es proyectamos algún instante de ese movimiento oscilatorio, suponete que está acá, en ese caso la corriente eléctrica, y entonces uno puede proyectar eso como un vector, ¿sí? Que está girando y que está rotando. Cuando pasa por el punto máximo es este instante el que uno está
mostrando el que uno está. Después les busco un buen simulador si quieren. Pensé que con el Every Circuit eso se entendía, pero lo que uno está mostrando dentro de los vectores, de los fasores, quiero decir, es esa rotación o esos instantes de mi circuito eléctrico, ¿sí? Entonces uno toma una foto de esa oscilación, ¿sí? Y bueno, uno trata de entender qué es lo que pasa en esa foto de la oscilación. Piensen que esta oscilación está sucediendo 50 veces por segundo, esa es la frecuencia que nosotros utilizamos comercialmente acá en Argentina. Entonces, 50 veces, 50 veces, 50 veces. Lo interesante, o sea, ven que hizo todo este ciclo 150 veces en ese instante. Entonces, no sirve hacer un análisis de instante a instante, que es lo que está sucediendo con la corriente, sino decir, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre la onda de corriente y tal vez, no sé, una onda de tensión? ¿No? ¿Cuál es la diferencia de ángulo que hay cuando la corriente está en máximo? ¿Dónde está la tensión? ¿Viste? ¿Qué es lo que le está pasando a esa magnitud? Por eso es que nosotros utilizamos los fasores para entender este tipo de desfasajes angulares, ¿sí? De esa forma nosotros estamos entendiendo cómo es el consumo energético y un montón de otras cosas que dentro de nuestros circuitos. Para eso es lo que nos sirven estos fasores. Bien, si les parece, seguimos. Entonces, básicamente la multiplicación por J, ¿sí? Lo que está haciendo constantemente es haciendo rotar estos números complejos, ¿sí? Y nos sirve a nosotros para hacer operaciones matemáticas dentro de estos números. Podemos calcular potencias, corrientes, como les decía Carlos. Nosotros no vamos a trabajar con los valores pico de estas ondas sinusoidales, sino que lo que nosotros vamos a utilizar es el valor eficaz, es lo que nosotros más tenemos metido adentro. O sea, la tensión viene caracterizada por su valor eficaz, que es 220 volts, y la frecuencia que utilizamos, y eso es lo que vamos a utilizar mayoritariamente para hacer cálculos. Entonces, otras representaciones de estos números complejos, ¿sí? No solamente los podemos representar como binomial, como es el que les mostré, un par ordenado X e Y, sino que también a los números complejos nosotros los podemos representar, ¿sí? Como un módulo, esta longitud y este ángulo θ que nosotros tenemos con respecto al semieje X positivo o el semieje real positivo, en verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de uno a otro? Bueno, para pasar de uno a otro, lo que podemos hacer es por trigonometría. Acá hay implícitamente un triángulo rectángulo que lo vimos 1000 veces en la física. El triángulo rectángulo está acá, ¿sí? Y entonces podríamos encontrar la norma o la longitud de este vector haciendo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que sería la parte real y la parte compleja, ¿sí? Y con la arcotangente o la función tangente a la -1, podemos encontrar cuánto es el que vale este ángulo para representar a mi número complejo. O sea, esa función, el ángulo θ, lo podemos encontrar como el arcotangente de la parte Y dividido la parte X. Esas son las coordenadas polares, ¿no? Correcto, eso se llama en coordenadas polares. De hecho, nosotros lo vamos a utilizar con dos formas distintas. Una puede ser la nomenclatura, lo que se llama la nomenclatura de Euler, y otra lo que se llama la nomenclatura de Steinmetz, que básicamente lo que vos dijiste es polares. En polares vos para describir un punto en el espacio podés utilizar un ángulo, o tenés que utilizar un ángulo y una longitud. Y eso es lo que te devuelve el punto Z. Y en binomial o cartesiana, lo que utilizás vos son las dos coordenadas, la coordenada real y la coordenada imaginaria. Pero básicamente es ese mismo tipo de concepto, simplemente que ahora, cada vez que utilizamos la coordenada en el eje imaginario, hay que acordarse de que eso lleva una J, ¿sí? Un número imaginario raíz de -1. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar de una a otra? Bueno, matemáticamente, si nosotros tenemos las componentes X e Y, lo hacemos con la raíz cuadrada esta. Y después con el arcotangente obtenemos el ángulo. Si nosotros tenemos el problema al revés, en donde tenemos el radio y el ángulo, ¿sí? Fíjense que es igual que con trigonometría, ¿sí? La componente X la hago con el radio y el coseno, o sea, la proyección
sobre el eje X, y con la parte imaginaria o la parte Y la puedo hacer simplemente con R y el seno, o sea, la proyección sobre este eje que yo tengo acá. O sea que pasar de unos a otros es muy sencillo. Voy a ver si ahora me sale pasar de unos a otros utilizando WX máxima. Si nosotros queremos definir un número imaginario, supongo que voy a definir el número imaginario Z1. Voy a darle un poquitito más de zoom a esto. Denme un segundito. Editar, ampliar. ¿Se ve el número complejo acá o cuesta un poco? ¿Se ve? Genial. Entonces, supongamos que tengo Z1 y quiero definirlo a Z1 lo tengo que definir a 1 más, y cada vez que utilizamos los números raros en WX máxima, tenemos nosotros que utilizar el número %i. Entonces, el número %i le está avisando a el WX máxima que estoy refiriéndome a el número complejo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo definí, en este caso, el número Z1, Z minúscula 1. Esto es un 2 puntos, no le pongan igual porque si no, WX máxima no lo va a entender, ¿sí? Entonces, supongamos que nosotros queremos pasar de binómica a la parte polar, ¿sí? Eso nosotros lo podemos escribir directamente con un comando que se llama polar form, ¿sí? Polar, como polar, forma, como forma, y entre paréntesis, Z1, llamamos a lo que nosotros queríamos, y fíjense que automáticamente WX máxima me devuelve una expresión que dice raíz de 2 por E a la I pi sobre 4. Ahora vamos a ver bien exactamente qué es lo que se llama o por qué me está devolviendo esto. Pero fíjense que raíz de 2 es la norma, ¿sí? Raíz de 2 es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso es el raíz de 2. Y el pi sobre 4, básicamente, lo que es el ángulo de 45 grados. Si ustedes piensan que 90 es pi sobre 2 o que 180 grados, como uno los tiene acostumbrados en sexagesimales, es 180 grados, 45 grados, que sería 1 y 1 en cuadratura, queda definido como pi por 4. Bueno, esta es el primer pantallazo que ustedes tuvieron desde Euler, ¿sí? O que se llama Euler, básicamente, la otra representación, ¿sí? Que, bueno, Euler fue un matemático griego, si mal no recuerdo, que encontró básicamente esta igualdad que hay entre las funciones trigonométricas, senos y cosenos, y lo que serían básicamente los números complejos. Los que tengan análisis matemático con Alicia van a encontrar cómo es la deducción de esta fórmula de Euler, básicamente. La deducción de esta fórmula de Euler básicamente es la igualdad de que E a el número complejo y un ángulo es igual a el coseno de ese ángulo más J, el número complejo, seno de ese ángulo. Y para los números complejos nosotros lo podemos utilizar intercambiablemente. En general, lo que nosotros utilizamos para los números complejos con un radio distinto del radio 1, porque la igualdad de Euler es una circunferencia con el radio unitario, así como vimos los números, como vimos las funciones trigonométricas, seno y coseno. Para los números complejos, que nuestros radios no son solamente unitarios, sino que pueden tener diversas magnitudes, ¿sí? No sé, si tenés una impedancia de 5 ohms o si tienes una tensión pico de 311, bueno, necesitas como de alguna forma que ese radio unitario crezca para que vos poder representar eso correctamente. Y entonces, bueno, nosotros podemos hacerlo con el radio por el coseno más J radio por el seno. Eso tiene que ser igual a radio por E a la J tita. Y entonces, cuando nosotros vemos acá, ¿sí? Automáticamente entendemos que cuando yo escribo este número complejo en binomial o en cartesiano, si yo lo paso a forma polar, automáticamente me lo devuelve, ¿sí? En su notación de Euler. Quédense tranquilos que en WX máxima no se tienen que acordar nada directamente. Si ustedes le ponen el número WX máxima, les devuelve automáticamente un montón de información, que automáticamente se los devuelve en una forma de polar, como dijo su compañero, ¿no? Cuando uno le ingresa el número a WX máxima, no, a Wolfram Alpha 1 más 1i, te devuelve, sí, el input y te dice, mira, el radio es 1.4142, que eso es raíz de 2 sí o sí, y el ángulo tita es 45, y además esto te demuestra, ¿sí? Su ubicación dentro del plano complejo. Esto también lo pueden hacer con sus calculadoras. Creo que lo tengo, si mal no recuerdo, en las slides un poquitito más adelante. Entonces, esto se puede utilizar y para Euler
algo que es extremadamente importante porque Euler en los programas de cálculo como es el WX máxima, que no es un cerebro computacional como Wolfram Alpha, los ángulos solamente hay que expresarlos en radianes porque en la matemática pura no entiende los ángulos en grados sexagesimales, pero bueno, su calculadora, como esta que tienen acá, es intercambiable, o sea, uno la puede utilizar en radianes o la puede utilizar en grados sexagesimales y son, bueno, tenés que sí o sí asegurarte de en qué ángulo estás utilizando tu calculadora para, bueno, el ángulo ingresarlo de esa forma también. A todos nos ha pasado que en álgebra o en análisis, de alguna forma u otra, la calculadora estaba en radianes o en sexagesimales y no nos dimos cuenta e hicimos mal algunos cálculos. A todos nos pasó eso. A mí me pasaba cuando era estudiante también y a ustedes les va a pasar. Si no les pasó ya en el módulo B, seguramente les va a pasar en álgebra o en análisis. Así que, bueno, es cuestión de seguir, de prestarle mucha atención exactamente a qué es lo que estamos haciendo con ese ángulo, ¿no? En este caso. Entonces, otra de las formas de representar los números complejos, que básicamente la nomenclatura de Steinmetz es un abuso y un derivado de la ecuación de Euler que nosotros teníamos ahí, y la notación de Steinmetz básicamente es anotar las dos cosas que son importantes, porque fíjense que de acá yo tengo 1, 2, 3, 4 cosas en la notación de Euler. Tengo el radio, tengo E y J y tengo el ángulo. Entonces, básicamente por el abuso, para no estar escribiendo todo el tiempo E a la J o E al número complejo I, lo que se hizo es cuáles son las dos piezas claves dentro de esa notación de Euler. Y las dos piezas claves son el radio y el ángulo. Y además para los eléctricos también es como un abuso y un abuso de la notación de Steinmetz. Pero bueno, la notación de Steinmetz también nosotros admitimos o generalmente la utilizamos con los grados en sexagesimales. O sea, uno escribe 5 a la 30 grados y le pone el signito de grados, así como lo está mostrando las coordenadas polares acá, ¿sí? Nos dice cuánto vale el radio, cuánto vale el ángulo, y en una forma que nosotros lo podamos entender, pero la matemática más absolutista en ese caso no lo permitiría, y de hecho vos le pones a la computadora, le pones 5 como si fuese un angulito y una división y el ángulo, y no te va a entender qué es lo que vos querés hacer. A los programas de cálculo nativos de cálculo tenés que hacerlo como si fuese con la notación de Euler. Pero bueno, básicamente es una forma simplificada de escribir en vez de 4 caracteres cada vez que queremos representar una tensión, una corriente o una impedancia. Lo que estamos escribiendo son solamente 2 caracteres, el módulo y el ángulo, o lo podemos escribir con 2 caracteres de una forma binomial y son intercambiables, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con que son intercambiables? Con que si yo escribo 5, ¿no? por ciento E, ¿no? Esto es la exponente, y esto lo tengo que escribir elevado a la, y entonces acá tendría que poner por ciento por pi por, entonces elijamos algo que sea en función de pi, o sea 5 en ángulo 30, entonces 30 sería pi sobre 6, ¿no? Entonces por ciento por i, y entonces tendría que ser por ciento por pi dividido 6, ¿no? Y entonces esto me debería devolver, fíjense, ¿no? En este caso me lo devuelve ya en binomial. Yo estaba esperando que me lo devuelva de la otra forma, pero fíjense que en este caso, voy a ponerle que sea un número complejo a esto, 2z2, voy a hacer alguna suma directamente, ya me lo devuelve así. Veamos a ver si me lo devuelva. Y esto es lo que uno puede hacer dentro de los números, complejos, es lo siguiente. Yo le puedo pedir la parte imaginaria o las partes reales a mis números complejos. Voy a hacerlos con z2, real, part, o sea, que me dé la parte real directamente, se lo pido como directamente algo raíz de 5 por raíz de 3 sobre 2. Fíjense que lo que está haciendo acá es metiendo el 5 con este raíz de 3 dividido 2, está haciendo distributiva y me devuelve la parte real. Imagínense qué es lo que me va a devolver si le pido la parte imaginaria, o cómo sería, básicamente es imag de parte imaginaria part, ¿no? Y tengo que poner la parte imaginaria, z2, en este caso, me devuelve 2 sobre raíz de 5. Y recuerden que también ustedes pueden pedirle a todos los números complejos que son un poquitito irracionales, o que tienen numeradores, o que tienen
o que tienen números irracionales, como es raíz de 3, que vale 1.73, pueden obtener algo decimal agregándole una coma y un número. Entonces, ahí yo entiendo que es un poquitito más. Fíjense que acá no me hizo la distributiva en este caso, ¿sí? Habría que tal vez pedirle también, si no con RADSIM, acá también podríamos pedírselo para entender qué es la parte real, ¿no? 5 tal vez raíz de 3 sobre 2, eso es algo difícil de entender cuánto te da 5 raíz de 3 sobre 2, hay que hacer esa... Pero bueno, si uno le pone número, te devuelve a vos los números. 5 medios es 2,5, entonces es más sencillo de entender qué es lo que es este número complejo. Entonces, este número complejo, ¿sí? Por cómo lo escribí así, acá está el número complejo. 5 en ángulo 30 es 5 raíz de 3 sobre 2 y 5 medios, básicamente. Bueno, un punto dentro del plano complejo, en este caso. ¿Por ahora vamos bien? Sí, profe, le hago una consulta. Esa L abajo del pi, la L del... que está en Z en la ecuación de Steinmetz. Sí, ¿qué es? Es como si fuese un ángulo, ¿cómo podemos calcular eso? En general no se pone tan abajo, o sea, yo por los usos que tengo, yo porque esa imagen la encontré de internet, me la robé ahí. Pero básicamente vos cuando tenés una Z de Steinmetz, lo que te está queriendo decir básicamente eso, yo escribiría el 5 en ángulo 30 que le puse así, yo lo escribiría así. 5 en ángulo 30, ¿sí? Básicamente. O podés hacerlo así. 5 y el ángulo que vos tenés, 30 grados. Es simplemente una forma de dividir, así como vos utilizás la coma y si vos quisieras escribir 1,5 y vos entendés que la coma lo que te está tratando de hacer es dividir por 10 la siguiente parte, que sería el 5 y vos entendés esto que es 1,5 o esto es 3 medios, ¿sí? En Steinmetz lo que te dice básicamente esta L que vos tenés ahí es que tenés el módulo o el radio de tu número complejo es 5 y el ángulo que vos tenés en sexagesimales es 30 grados. A veces también podrías escribir 5 en ángulo pi sobre 6, también podría ser de una forma, escribirlo así. Básicamente es una forma de separar lo que es el módulo o el valor absoluto y el ángulo. Es simplemente eso. Módulo y argumento. Y de forma aritmética, ¿cómo lo resolves a eso? ¿O tenés que sí o sí...? ¿Aritmética a qué te referís? Claro, que es una representación nada más. Representarlo en forma binómica. Claro. Con una parte real más J, la parte imaginaria. Claro, si yo lo quisiera representar, a ver si es eso lo que vos querés representar, si yo quisiera entender cómo se comportan estos dos números, tendría que decirle a esto que sea rect, ¿sí? Forma rectangular, ¿sí? Entonces le pido rect form, y entonces la forma rectangular, fíjate que me dice, este número complejo que vos escribiste acá como una igualdad de Euler es el número 2,5 en la parte imaginaria más 4,3 en la parte real. Entonces, si vos quisieras representarlo eso en el número acá, en el plano complejo, es 2,5 por i, 2,5 por el número i, y después 4,3 en la parte real. Entonces, acá porque lo usé todo con decimales, no me lo va a devolver en la parte, pero fíjate que me devuelve 5,97, o sea, 4,97, casi un 5, y el ángulo es casi 30. Si usara más decimales, seguramente es más exacto. Pero lo único que te está dando de información a vos, un número, ya sea en binomial, ya sea en forma de Steinmetz, ya sea en forma de Euler o en rectangular, te está diciendo una coordenada en un plano complejo. Eso es lo único que te está diciendo. Perfecto. ¿Sí? Y se lo puedes pedir a la calculadora también. En las calculadoras, creo que lo tengo en la siguiente slide, si me lo permitimos. Ahora, perfecto. Entonces, para aquellos que tengan este modelo de calculadoras, que creo que es el primero que te permite a vos, si alguno está con la calculadora al lado, si no, se lo pueden pedir a WX Máxima o Wolfram Alpha, pero si alguno está con la calculadora al lado, que es similar a esta calculadora, lo primero que hay que hacer para empezar a utilizar los números complejos es pasarla a la calculadora al modo complejo. El botón de mode es este que está acá y el menú de complejos es el menú 2. Vos le pones menú 2 y ahí automáticamente tu calculadora te va a avisar que está utilizando en el modo complejo. ¿Dónde te das cuenta de eso? Acá arriba de todo, en este display que sería en la parte de arriba de todo, te dice complex. O sea, te va a mostrar esta sigla. Mientras que si no estás utilizando los números complejos, te va a utilizar simplemente com. Pero bueno,
esa es la forma de ingresar un número. Si vos quisieras ingresar un número ahí, ponle que ingresás el número 1 más i, apretás el 1, te devuelve el número 1, y después para la parte de más i, haces más y tenés que ir a la parte de números complejos, y fíjense que el número complejo está acá arriba, ¿sí? Arriba del eng, eso te lo da tener mucho uso de los números complejos, y si vos estás en modo complejo, te va a aparecer directamente la letra i, y a vos cuando le apretás igual te aparece 1 más i. Fíjense que acá él lo hace con el ejemplo, 2 más 3i, ¿no? Y te ingresa un número complejo. Y entonces, estas mismas cosas que hicimos nosotros con WX máxima y que nosotros lo podemos hacer intercambiable con Wolfram Alpha, que con Wolfram Alpha vos le pones el número y él te devuelve la otra forma y las otras características automáticamente, que de acá me lo está mostrando formas parecidas, o sea, con la igualdad de Euler. Si yo le hubiese puesto la igualdad de Euler, me lo hubiese dado clavado exactamente la solución. Entonces, lo puedes hacer también ahí con tu calculadora, ¿sí? Y en este caso, esa forma, si vos apretás Shift, que es este botón de acá, y el menú de los números complejos, que es el número 2 que está acá, ahí te permite mostrarte 4 opciones en donde te permite mostrar el argumento, ¿sí? Que te lo da como forma de statements, en donde te muestra el radio y el ángulo, ¿sí? Y después también te permite encontrar el conjugado o pasarlo en forma binómica, o que te devuelve el argumento, sea el ángulo. O sea, todas estas mismas operatorias que nosotros hicimos recién utilizando WX máxima, las puedes realizar en tu calculadora directamente. Entonces, podrían leerse, si tienen una calculadora y van a trabajar con calculadoras, léanse el manualcito, la parte de los números complejos. Igual con la práctica se les va a pasar de un número complejo a otro, es muy fácil, apretás Shift 2, te manda a este menú y apretás la opción directamente de R y el angulito, ¿sí? O también puedes ingresar el número complejo como R y el ángulo directamente, ¿sí? El R lo ingresás con los números y el ángulo es Shift y está, si mal no recuerdo, arriba de este numerito que es el más menos, se ve el angulito directamente. O sea, apretás Shift y este paréntesis menos y te deja ahí ingresarlo como statements. Eso lo podemos ver acá directamente. Entonces, 5 módulo 30 es 5 Shift, el más menos que te devuelve este angulito, y 3 y el 0 directamente. Mirá, elegí el mismo ejemplo de acá que pavo. Pero bueno, es cuestión de cuando empiecen a trabajar muy rápidamente con los números complejos, se van a dar cuenta que es muy sencillo las operaciones que vamos a utilizar nosotros. Vamos a utilizar simplemente sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y no mucho más, ¿viste? Todo lo demás lo dejamos para después. Entonces, ya que lo vimos, vamos a ver estas operatorias matemáticas. De algunas podemos hacer alguna demostración. Hay algunas que tal vez no me parecen pertinentes en el sentido de que, no sé si pertinentes, pero tal vez no interesantes. Bueno, no pertinentes para andar haciendo miles de demostraciones. Entonces, bueno, para sumar, para hacer suma y para hacer diferencia de números complejos, ¿sí? Lo que hay que hacer es sumar las partes reales y sumar las partes imaginarias por separado, ¿sí? Para restar dos números complejos, ¿sí? Lo que hay que hacer es restar las partes reales y también restar las partes imaginarias por separado, ¿sí? Desde un punto de vista práctico, la suma y la resta de los números complejos se puede utilizar súper convenientemente cuando tenés tu número complejo de una forma rectangular o binómica, como se le puede decir, ¿no? O sea, cuando lo tenés como un par ordenado, la suma y la resta de los números complejos es algo muy sencillo y se parece mucho a lo que ustedes ya hicieron con vectores en ese sentido. Lo que no se parecen son las multiplicaciones y los cocientes, que no se parecen para nada directamente. Pero las sumas y las restas vos las podrías hacer tranquilamente. Fíjense que vamos a agarrar, si quieren, los dos ejemplos que tenemos acá. Un punto es el 5 menos J2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Este es el punto 5 y el punto J2 negativo, 1, 2. Este es el punto menos 2, I. Y entonces, básicamente, el número complejo 5, J2, es la recta desde el origen hacia el final directamente. Después podría encontrar los ángulos. Se pueden hacer un montón de cosas gráficamente, que uno ya las tiene. El otro de los números es el menos 3, menos 8. Entonces,
el número menos 3, menos 8, lo tendría acá, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Y menos 8, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, acá estaría el punto menos 3, menos 8. Y entonces, como para hacer una representación gráfica que nosotros podemos hacer, esto lo podría haber hecho con líneas rectas, que no sé por qué lo hice así, todo punteado, pero bueno, ahí tendría representados mis dos números, y ustedes ya hicieron sumas de números complejos, ¿sí? O restas de números complejos, ¿sí? Dependiendo de la dirección en la cual uno agregue uno de estos vectores, puede ser considerado una suma o una resta, eso depende de cada uno. Y entonces, ¿cómo hacemos para sumar dos vectores? ¿Alguno lo recuerda de álgebra? Geométricamente, ¿no? ¿Cómo hacerlo geométricamente? Paralelogramo. Claro, con la regla del paralelogramo, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos es, al final de uno de mis vectores, proyectar el otro de mis vectores paralelos, y en donde me quede definido el nuevo vector, básicamente esa es mi vector suma. O sea que el vector suma sería este vector lo usé intercambiablemente. Este fasor que me queda representado acá, ¿correcto? ¿Cómo haríamos esto numéricamente? Bueno, los tenemos ahí todos ordenados, sumamos las partes reales con las partes reales, ¿sí? Entonces, 5 más menos 3 es 2. Fíjense que me quedó el 2 ahí. Ya quedaron flechitas ahí. Y después las partes imaginarias con las partes imaginarias. El otro de los números era menos 3 y menos 8, ¿no? Menos 3 y menos 8, menos 3 y menos 8 sumados me devuelven menos 11, que menos 11 debe ser esta distancia que yo tengo ahí. Entonces, básicamente, eso lo podemos hacer muy sencillamente. ¿Cómo hacemos para sumar dos números complejos en Wolfram Alpha? Bueno, vamos a pedirle que me los haga él directamente desde acá, desde mis dos nuevos números. Z2, este sería Z3. Voy a mirar desde acá. 5 menos por ciento. 2. Menos 5 menos J2. Perfecto. 5 digo menos J2. Y el otro Z4. En este caso, menos 3 menos 8. Menos 3 menos I por ciento. Guarda con el por ciento. Menos I por ciento menos 8. Si nosotros quisiéramos sumarlos, Z1 más Z2. Ahora, una vez que ya están cargados los dos números, ¿sí? Es mucho más sencillo. ¿Por qué no me dio exacto esto? Vaya uno a saber. Z1, Z1 y Z2. Este era Z3 y Z4. Ahí está. Tendría que haber dado algo súper entero. Ahí está. Menos 2, menos 10. Perfecto. Era 10, no era 11. Le pifié cuando lo dije recién. Bueno, después, si vos lo querés hacer acá, es exactamente igual a esto. Básicamente le ingresás los dos números complejos al programa y los sumás. Yo siempre recomiendo, cuando uno está operando con Wolfram Alpha, ingresar las cosas en paréntesis para entender bien las operatorias que está haciendo entre paréntesis Wolfram Alpha, ¿sí? Acá en Wolfram Alpha no es necesario el porcentual atrás de la I, ¿sí? Y entonces, bueno, simplemente hay que irlos quitando directamente de un lado a otro. Cuando uno ingresa esta suma de vectores, ¿sí? Me devuelve el resultado, me devuelve el radio y me devuelve también el ángulo dentro del plano complejo. Acá en Wolfram Alpha, los números complejos no me los permite definirlos como yo lo hice recién en WX máxima, sino que me los da y me los da directamente los números. Entonces, bueno, así como hicimos la suma de los números, también podríamos definir, restar los dos números, ¿sí? Restar dos números básicamente es cambiarle uno dentro de los símbolos que nosotros teníamos acá en la resta de estos dos números. Z3 menos, en este caso, Z4, me devuelve el número complejo 6i más 8, ¿sí?
Eso en Wolfram Alpha, directamente cambiándole la suma por la resta, directamente me lo resuelve. Básicamente lo que está haciendo este programa internamente es el menos lo distribuye acá y entonces me queda menos 3 por menos 3 más 3, o sea, 5 positivo más 3 me da 8 en la parte real que yo tengo acá, ¿no? Y después en la parte imaginaria me es menos 2 en la parte imaginaria y acá me quedaría el menos con el menos 8, se transforma en un más J8, o sea, menos 2 más 8 me quedaría más 6, y esto es lo que estamos viendo acá. O sea que básicamente este número es 8 más 6, sería la resta entre estos dos vectores. Gráficamente la resta entre estos dos vectores, fasores, mejor dicho, ¿sí? El vector opuesto del Z2, o sea, este es el Z2 para nuestro gráfico que nosotros hicimos. El opuesto del Z2 es el fasor que está diametralmente opuesto a él, que estaría para allá arriba. A ver si lo puedo hacer un poquito mejor esto. Es el mismo rotado en... Claro, el mismo fasor rotado 180 grados. Entonces, para cuando hacemos la suma geométrica y algebraica, ¿sí? Ese vector nuevo que me quedaría ahí, la suma, me quedaría en este espacio geométrico que era 8 y 6, si mal no recuerdo, aparecía acá. 8 y 6, fíjense que aproximadamente, si esto es 5, 6, 7, 8, ¿no? Y bueno, no hice ninguna escala, pero ese sería aproximadamente, ¿no? Ese punto 6. Pero bueno, uno los puede resolver estas multiplicaciones y también uno lo podría resolver utilizando la calculadora haciendo estos mismos tipos de operatorias. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta que haya quedado ahí en el tintero? Si no, pasamos a las multiplicaciones, que ahí sí vamos a hacer algunas cositas un poquito más complejas, pero yo creo que ustedes lo van a entender bien. Todo tranquilo. Genial. Buenísimo. Seguimos avanzando entonces. Su forma polar, la forma polar de la suma es más difícil de realizarla. Lo que vos tenés que, si vos tenés dos números en forma polar, lo que tenés que pasar es pasarlos a rectangular para hacer la suma, porque si no, tendrías que hacer una forma tipo Steinmetz en donde vos tenés que calcular la parte real de cada uno de ellos y la parte imaginaria de cada uno de ellos. Entonces, lo que tendrías que hacer operatoriamente, si vos tuvieras, suponete R1 y R2 radios, tendrías que hacer R1 por el coseno de tita 1 más R2 por coseno de tita 2, ¿no? Y ahí tendrías la parte real total. Y después, si quisieras la parte imaginaria, tendrías que hacer J, ¿sí? R1 por el seno de tita 1 más J por R2 seno de tita 2, y de esa forma tendrías para hacerlo en su forma polar. Cada operatoria tiene una forma más sencilla de hacerlo y cada forma, o sea, para la suma y la resta te conviene siempre hacerlo en polar. Y para hacerlo para hacer las multiplicaciones nos conviene tener cocientes y multiplicaciones, nos conviene tener los números en nomenclatura de Euler o nomenclatura de Steinmetz. Indistinto. Pero en los programas de cálculo no le molesta el programa de cálculo, él te hace cualquier forma con cualquier forma. Si yo agarro Z1, que ves que Z1, a ver, pero si tengo alguno definido acá. Fíjate que Z2 está definido como E a la J, está utilizando Euler. Si yo a esto le agarro, le digo, bueno, sumame Z2 y sumame Z3. Hay uno en binómica y otro en nomenclatura de Euler, y a él no le importa, ¿viste? El programa directamente me los suma los dos y me devuelve algo. Y si yo lo quisiera más prolijo, le digo rectForm, que me lo devuelva como una forma rectangular directamente a Z2 más Z3. Entonces él internamente, no me lo hice, me faltó una T, acá, rectForm, Z2 más Z3, a él no le importa cómo están ingresados los números, si están ingresados con Euler, si están ingresados en rectangulares, él me devuelve un número complejo en su forma rectangular directamente. Por eso lo que yo creo que es fundamental para ustedes es que empiecen a utilizar estos números, los números complejos. No hagan muchos cálculos, sino entiendan qué son, cómo se operan y usen algún buen programa de cálculo o una calcu que opere con números complejos o WX máxima o Wolfram Alpha en su celular, que
a Wolfram Alpha y a WX máxima no le importa cómo le ingresas los números, él te los opera rápidamente. Tengo una gripe. Bueno, vamos a pasar a las otras dos operatorias que nosotros necesitaríamos ver, que serían el cociente, la multiplicación de los números complejos. ¿Sí? La multiplicación de los números complejos, en este caso, básicamente es una forma de agrupar una multiplicación, como ustedes ya saben. O sea, si yo tuviese dos números complejos utilizando la nomenclatura de Euler o la nomenclatura de Steinmetz, en este caso son iguales a las dos nomenclaturas, ¿qué es lo que hace la matemática para devolverme un solo número complejo cuando uno está multiplicando dos números complejos? Bueno, como ustedes saben, cuando vos tenés sucesivas multiplicaciones, lo que podés hacer es agrupar factores. Entonces, lo que hace la matemática es agrupar las dos multiplicaciones de los radios, ¿sí? de Euler, o sea, R1 por R2, y después saca factor común E a la J. Y cuando vos tenés exponenciales, te retrotraigo a tu módulo B y a tu análisis matemático, de que recuerdes que cuando vos tenías E a la X más E a la X, eso no era E a la X o dos veces E a la X, sino que eso era E a la 2 veces X. O sea, se sumaban los exponentes de tus funciones exponenciales. Y entonces eso es exactamente lo que hace la matemática utilizando la ecuación de Euler, en donde ahora también hay un factor común de una J, que es un número complejo, un raíz de -1. Y después, por ende, exactamente hace lo mismo la Steinmetz, por ende, porque Steinmetz es un derivado de Euler, y entonces te permitiría hacer lo mismo y representar a los números de una multiplicación de una forma muy sencilla. Después, lo que estaría tal vez, si quieren entenderlo, como se los muestro acá, así para que entiendan qué es lo que hace tal vez nuestra calculadora cuando nosotros le devolvemos dos números y le pedimos que ella nos lo devuelva en forma polar. Imagínense que ustedes tienen Z1 y Z2 como dos números complejos, A más JB, que sería el primer número. Lo escribo así, Z1 y Z2, básicamente lo voy a hacer de esta forma mejor, para que no me quede tan engorroso de que tengo que ir escribiendo mucho. Supónganse que ustedes tienen este número complejo, A más JB, ¿no? Y yo quiero hacer otra multiplicación contra otro número complejo, que en este caso este otro número complejo puede ser C más JD, ¿sí? Son estos dos números complejos. Y entonces, si ustedes tuviesen que adivinar qué es lo que hace una calculadora o qué es lo que hace una multiplicación o una persona para hacer estas multiplicaciones, básicamente hacer distributiva, como ya sabéis hacer distributiva, o sea, lo que tendrías que hacer es A por C y A por JD, ¿sí? Esa sería la primera parte de mi distributiva, y después en JB tendría que hacer la parte distributiva de esta parte que vos tenés ahí, o sea, JB por C y JB por D. Entonces, te van a quedar dos términos reales y dos términos imaginarios, pero te queda curiosamente con alguna cuadratura. Fíjense que A por C, el producto real de un número, la parte real multiplicada por una parte real, 2 por 3, por decirlo así, hagámoslo con algún ejemplo así, ¿no? 2 más J3 y hagámoslo sencillo, 1 más J1. Esto después las cálculos lo hacen más de una forma, pero lo que sucedería básicamente es que vos haces A por C, que A por C es algo real, sí o sí, ¿no? Y después el otro de los elementos que te quedaría real dentro de tu distributiva es esta multiplicación que es JB por JD. Cuando vos multiplicás J con J, raíz de -1 por raíz de -1, te queda raíz de -1 al cuadrado, o sea que te queda un -1, o sea que te quedaría A por C menos, en este caso, B por D. Esto sería la parte real de tu número complejo, ¿sí? Y después la parte imaginaria. ¿Qué es lo que hace la parte imaginaria? Bueno, la parte imaginaria está compuesta de dos parámetros, es A por D, ¿sí? A por JD me quedaría algo imaginario, entonces esto es A por D, ¿sí? Y después, en este caso, me quedaría más, también la otra parte imaginaria es JB por C. La otra parte imaginaria, JB por C multiplicando, o sea que me quedaría B por C.
Entonces, bueno, fíjense que acá podés sacar, entender qué es lo que pasa. Esta es la multiplicación de las partes reales, esta es la multiplicación de las partes complejas restándose, y después este es el otro de los cruzados directamente. La parte real con parte compleja con parte real, ¿no? Y todo esto es la parte imaginaria de mi número complejo. Bueno, todo esto la matemática nos lo devuelve y nos lo realiza, ¿sí? Hagámoslo con los ejemplos que nosotros tenemos acá, si queremos hacerlo en una multiplicación en algún, de algunos números, ¿sí? Yo podría hacer Z3 multiplicando a Z4. Ah, ¿no me hiciste la multiplicación? ¿Será con un punto? No, no es con un punto. Z3 por Z4, están definidos Z3 y Z4, pero vamos a pedirnos que le dé un rect form. Me lo dé en una forma recta, ¿sí? O sea que me devuelva un solo número, me devuelve 34, menos 34 y menos 31, básicamente. Si nosotros agarráramos los mismos Z3 y Z4 que nosotros teníamos ahí, la multiplicación sería una multiplicación, ¿no? Menos 31, menos 34. Esto también es en módulo radio 46, de radio 46 y ángulo menos 132. Cuando el ángulo es negativo, ¿sí? Si ustedes no lo hicieron, ustedes podrían utilizar cualquiera de los dos ángulos. Menos 132 es este ángulo, y si no, la otra forma de escribir, lo que tal vez les aparece, dependiendo si uno está utilizando una calculadora o está utilizando otra cosa, es este otro ángulo que está acá, que sería básicamente 180 más 50, sería creo que 230, ¿no? Ese ángulo se saca como 360 menos este ángulo. Entonces, claro. A ver si lo tengo acá. Si me abre la calculadora, lo hacemos. 360, 360, Julián, menos 132, 228 grados. Bueno, te lo puede devolver de las dos formas, ¿sí? Esta utilización. ¿Vamos bien hasta ahora? Entonces, ahora tengo unos ejemplos también ahí para hacer dentro de las multiplicaciones y dentro de nuestros slides de los números complejos, ¿sí? Para el que lo quiera hacer, los podemos hacer rápidamente utilizando algunas calculadoras que nosotros sí ya tenemos y cosas que tenemos multiplicadas. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos hacer la suma de estos dos vectores, que es 5 en j pi sobre 3, ¿no? Imaginemos que estamos queriendo hacer esta operatoria. 5 por e a la j pi sobre 3, 5 por e a la pi sobre 3. Esto lo tenemos bien. Y todo esto tiene que estar multiplicado por algo similar, otro número, 2 por e a la menos pi sobre 6. Y entonces esto sería 2 a la pi sobre 6 negativo en este caso. Pi sobre 6, y acá debería ir un menos. Bueno, si quisiéramos que esto me lo devuelva como un número más entendible, rect, ¿sí? Form, me voy a cansar de escribir esto, forma rectangular, y siempre no se pierdan en la parte de los, no se pierdan en la parte de los corchetes, eso tiene que estar siempre balanceado cada vez que estén utilizando esto, ¿sí? Entonces, fíjense que se lo puedo pedir rect form o se lo pedimos en forma polar, ¿sí? En vez de rect form, forma polar. Uno más, ahí, y ya está. Form. Módulo 10, ¿sí? La multiplicación de 10 es 5 por 2, y después me devuelve la suma de los dos ángulos. Pi sobre 3 menos pi sobre 6, pi sobre 6 directamente. Entender cómo es gráficamente la multiplicación de dos números complejos es otro tema, es algo más complejo, pero cada vez que uno rota un número complejo, fíjense lo que nos está devolviendo en su definición, ¿sí? Nos está haciendo rotar en θ2 la multiplicación, ¿sí? Del módulo de estos dos vectores, ¿sí? Básicamente lo que nos está devolviendo a nosotros es una rotación dentro del plano complejo. Si ustedes grafican estos tres vectores, ¿sí? Estos tres vectores es el primero, el segundo
y la multiplicación de los dos, van a entender realmente qué es lo que está haciendo la multiplicación. Es una amplificación, en este caso porque son los dos positivos y mayores que 1, te está magnificando y rotando, ¿sí? El nuevo de los vectores. Y bueno, y así podríamos hacer la suma de todos los ejemplos de esta multiplicación. No me quiero extender mucho porque tengo que hacer todavía el cociente entre dos vectores y entonces no hago el resto de los ejemplos, pero ustedes entienden cómo estamos trabajando, me imagino que sí. Entonces, así dejo un segundito para preguntas al final de la clase. Entonces, división de números complejos, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando la definición de Euler también dentro de los números complejos, fíjense que la división de Euler sería R1 y dividido R2, ¿sí? O sea, el R1 por E a la J tita 1, R2 por E a la J tita 2, sería el cociente entre acá estas dos zetas. Mira, le falta un 2 acá. Y entonces lo que hacemos es, al igual que en la multiplicación, agrupar, ¿sí? Agrupamos el módulo, ¿sí? Agrupamos el cociente entre los dos radios o entre los dos valores absolutos. Me olvidé hacer eso. Bueno, después lo hago. Después se los muestro. ¿Sí? Por E a la J, y cuando tenían un cociente, otra vez los retrotraigo a su módulo P, que cuando ustedes tenían un cociente era la resta entre los dos exponentes, ¿sí? O sea, E a la X dividido E a la 2X, eso te devolvía E a la menos X directamente, ¿no? Entonces, ese mismo tipo de operatoria y agrupado con E a la J, ¿sí? Podemos utilizarlos en tita 1 y en tita 2. Y en Steinmetz, otra vez lo mismo, es evidente que, como es un derivado, ¿sí? Podemos hacer exactamente la misma operatoria. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra calculadora si nosotros tuviéramos dos números complejos exactamente como los tenemos acá? Voy a escribir los mismos dos números complejos que nosotros teníamos antes, o sea, A más JB. Es un poco más compleja la operatoria dentro de los números complejos. Supongamos que tenemos AJB dividido, en este caso, C más JD. ¿Alguien sabe qué es lo que hace la matemática para hacer un cociente de una forma binómica? ¿Alguno tiene alguna idea? Dale, Leonardo, decía algo. Se multiplica por el conjugado. Correcto. Del denominador. Entonces definamos qué es el conjugado, porque primero no sabemos qué es el conjugado, ¿no? Entonces, se lo pedimos a alguna cosa que no les mostré, pero de la parte real sí le dice, bueno, le faltó lo del argumento, nomás que no es mucho tampoco. El conjugado, fíjense que uno lo puede pedirle, por ejemplo, el conjugado se escribe como conjugate, y entonces le voy a pedir el conjugado de Z3 que está arriba, fíjense, el conjugado de Z3. Nosotros Z3 cuando lo definimos 5 menos I por 2, o sea, 5 unidades positivas, está acá, y las 2 unidades negativas, lo único que me devolvió el conjugado es cambiarle, ¿sí? la simetría de mi número complejo. O sea que básicamente el número conjugado lo único que me hace es hacer una función de tipo espejo con respecto a el semieje X positivo. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Si yo tuviese este número complejo así para arriba, el conjugado de ese número complejo es ese mismo número en el eje X, pero cambiado el signo, la parte en el eje Y directamente. Entonces, eso es lo que nos devolvió el conjugado. En todas las formas lo podemos hacer, o sea, si yo tengo el módulo y el ángulo, pongo el mismo módulo y le cambio el ángulo, le cambio el signo directamente. Si lo tengo en binómica, le cambio, como me lo mostró acá, WX máxima, le cambio el signo a la parte imaginaria nomás. Esas son las dos formas para obtener el conjugado. Y ya que traje algún parámetro de algún número complejo ahí, les voy a mostrar que uno puede pedirle la parte absoluta a estos números. La parte absoluta, fíjense que de Z3 yo le puedo pedir que me calcule, por eso es la palabra C, calculate, el valor absoluto de Z3, o sea que me devolvería su radio en este caso, y también le podría poner el argumento como calculate argument, ¿sí? De Z3, y entonces me devolvería,
¿sí? El arcotangente, ¿sí? De 2/5 de la parte 2 es menos 2 en la parte, y por eso el negativo lo que deja acá afuera, y el 5, o sea, es el arcotangente, menos el arcotangente de 2/5. Así que, bueno, lo agregué ahí justito para pedírselo. En Wolfram Alpha, fíjense que cuando uno le ingresa el número complejo, él ya te devuelve un montón de información, ni siquiera hay que pedírselo por separado, pero WX máxima en ese sentido es un poquitito, bueno, es un programa, tiene otros fines y, bueno, es otro tipo de programa directamente que no es Wolfram Alpha. Entonces, lo que dijo Leonardo, si mal no recuerdo, es que había que multiplicar y dividir por el conjugado de este número, por el conjugado del numerador o del denominador. ¿Leo? ¿No? ¿Sí? Vamos a darle nota color. ¿Era denominador? El denominador, correcto. Lourdes, si mal no recuerdo, puede ser. Entonces, sería del denominador, claro. C menos JD, correcto. Y acá, otra vez, C menos JD. Bueno, es todo un choclazo que hay que hacer. ¿Quieren que lo hagamos esto o prefieren lo vamos a hacer? Hagámoslo una vez, aunque sea. Me quedaría A por C, sí, una vez, aunque sea lo hacemos, después utilizamos algún programa de cálculo para hacerlo de una forma. Entonces, vamos a poner un amarillito para que no nos moleste. Sería A por C, A por JD, pero ya los voy uniendo así en las partes complejas y en las partes reales que yo tendría. La parte real, fíjense que me quedaría A por C, esto es parte real, sí o sí. A por C. Y después la otra sería la multiplicación de las partes complejas. Pero como acá puse un número complejo, ¿sí? Negativo por estar el conjugado, sería B por D, ¿sí? Y fíjense que este negativo con el J y el J me quedaría J por J, J cuadrado, que es un menos 1, y este menos 1 me quedaría un más acá. Básicamente, B y D. Qué bien. Esta es la parte real de mi cociente. No sé si es la parte real. Es una fracción de la parte real. Después me quedaría la parte compleja, que para la parte compleja es el producto de A por menos JD. Hagamos entonces la parte positiva primero. La parte positiva sería B por C, porque fíjense que me quedaría J más J, B por C, es la parte positiva, sí o sí, B por C. Y después la parte me quedaría A negativa acá, negativa A menos y D. A y D negativas y por J. Entonces, acá esto es el numerador, tengo que hacer exactamente lo mismo con el denominador. ¿Alguno recuerda qué era lo que pasaba cuando uno hacía este denominador? Lo voy a hacer para abajo, para que después solamente escribir la fórmula final acá abajo. Fíjense que me queda C por C, C al cuadrado. Es cuadrado del binomio. El primer cuadrado menos el segundo al cuadrado. Claro, me queda el binomio de un cuadrado, la diferencia de cuadrados. Porque después me quedaría J. Bueno, esto es una B, no es una D. Ah, no, era una D. Una D, una D. Era una D. Después me quedaría J por D por C, o sea, más J por D por C. Después me quedaría menos J por D por C, menos J por D por C. Y después me quedaría D por D, o sea, D al cuadrado, J cuadrado, y este signo menos, o sea que me quedaría menos D al cuadrado. No, más D al cuadrado. Más. Sí, más D al cuadrado, perdón. Y entonces fíjense que acá este se cancela con este porque son términos exactamente iguales, y acá solamente me quedaría C al cuadrado más D al cuadrado. Esto es lo que está haciendo todas nuestras calculadoras o todas nuestras computadoras cada vez que nosotros le pedimos que ella haga una división entre dos números. Entonces, fíjense que uno le podría pedir rectform y acá le hay que dividir, ¿no? Y me hace toda esa operatoria del cociente entre estos dos números complejos, o se lo podríamos pedir acá. Lo que sí tienen que tener en cuenta, imagínense que tenemos que dividir este número complejo dividido el otro, un paréntesis siempre ordenado, ¿viste? O sea, termina el primer número complejo en dividido 3, y entonces dividido y todo lo demás siguiente adentro de un paréntesis. Hay que ser muy ordenados dentro de WX máxima porque, ¿viste? Unclose paréntesis. Me dijo, ahora, ¿dónde? Me imagino que acá no me lo agregaste. Paréntesis. Lo que hacen, lo que van a tener que hacer siempre que trabajen en un cociente de dos números complejos expresados en forma binómica es
eliminar el operador imaginario del denominador. Entonces, por eso multiplican por el conjugado y siempre les va a quedar en el denominador un número, que va a ser el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Correcto. Entonces, fíjense que lo hacemos acá en Wolfram Alpha también, supongamos que tuviésemos esos dos números complejos que le ingresamos, y él directamente nos devuelve 1 sobre 73 en la parte real, 1 sobre 73 en la parte real, 46 sobre 73 en la parte real. Yo creo que si hacen estos cálculos que están acá, nos daba exactamente eso. Y bueno, podemos obtener lo que sería el cociente entre estos dos números. Fíjense que acá también se lo podemos pedir de otras formas. Entonces, bueno, podemos resolver multiplicaciones, divisiones, también potencias, porque si ustedes recuerdan, las potencias son sucesivas multiplicaciones, o sea que ustedes podrían encontrar z al cuadrado, si ustedes quisieran, como z por z, lo hacen como una multiplicación, o z al cubo, z por z de vuelta, lo podrían hacer agrupando R1, R2, R3, y después la suma de los tres ángulos, ¿sí? Tita 1, tita 2 más tita 3, y eso lo podrían resolver de una forma extremadamente sencilla. No sé si me quedó algo representado acá. ¿Tenés para que vean el pasaje de binómica polar? El pasaje de binómica polar, pero lo vimos eso de binómica polar. Está en las primeras slides, acá. Lo vimos acá cuando de binómica polar, ¿sí? Con el módulo y con el ángulo. No hicimos un ejemplo de eso, está. Pero me imagino que tienen, o sea, cancha haciendo trigonometría, con álgebra, no sé si me parece correcto, pero eso lo vimos en la calculadora, lo resolvimos desde acá. Entonces, yo siempre les muestro, o por lo menos me gusta a mí, compartirles cosas que me parecieron divertidas, que yo fui encontrando de los números complejos a medida que fui, no sé, profundizando en el tema de estos números complejos, ¿no? Entonces, en un momento me obsesioné tratando de encontrar algunas respuestas a preguntas que tenía de como qué era el universo, ¿no? Desde el punto de vista físico, ¿no? ¿Qué forma tiene el universo? Entonces me di cuenta pero me topé con un matemático francés que se llama Benoît Mandelbrot, que básicamente él armó para que vean, a ver, vimos o hablamos por lo menos un rato en esta clase de algunos usos reales de los números complejos. ¿Para qué los vamos a utilizar nosotros? O sea, usos reales, análisis de señales en nuestros fasores y en los sistemas, de los físicos como eléctricos o reales como sistemas masas de resortes y de amortiguadores. Ahí se utilizan para esos sistemas de control, se utilizan los números complejos. Y bueno, ahora una curiosidad para ver si se les despierta, tal vez leer algo acerca de estos fractales. Y bueno, básicamente fue un matemático, ¿sí? Que es él encontró el más estudiado de todos los fractales, que básicamente creó una nueva rama dentro de la matemática utilizando los números complejos, que investigó, bueno, en los años 70, él ya murió hace unos años, Benoît Mandelbrot, pero bueno, él deja en nosotros el estudio de una rama, ¿sí? De una rama de la matemática, una rama nueva que llaman los fractales, y que básicamente se definen de esta siguiente forma, donde vos tenés, es una sumatoria de números infinitos, ¿sí? ¿Qué quiere decir con una sumatoria de números infinitos? Vos arrancás con el número, no sé, 3, y después al número 3 le sumás el número 4. Entonces, 3 más 4, 7, a 7 le sumás 4 y te da 11, a 11 le sumás 4 y te da 15. Bueno, ese mismo tipo de operatoria, pero hecha con números complejos, en donde el primer número complejo es el número 0, perteneciente a los números complejos, y después el Zn más 1 está construido como Zn más, ¿sí? Esta sucesión recursiva C directamente. Entonces, a partir de este C es lo que él construye este nuevo número, o estos infinitos números complejos, ¿no? Y entonces, la primera imagen del set de Mandelbrot, ¿sí? Porque recuerden que él es un tipo viejo, o sea, era un tipo viejo porque ya murió. Él nació en el 24, o sea, cuando él nació recién se estaba utilizando la corriente eléctrica alterna, o sea, hasta los desarrollos de Tesla son de finales del siglo XIX, del siglo XVIII, quiero decir. Entonces, fíjense que la primera imagen publicada del set de Mandelbrot es en el año 78. Esta imagen la hace IBM,
¿sí? Y básicamente es unos cuantos píxeles de esta recursión. No sé cuántos números tendría esta recursión, tendría 100 números, tendría 200 números, habría que ver dónde estas X es cuánto nos están representando del set de Mandelbrot. Pero, ¿qué es lo que sucedió desde los 70 en adelante? Bueno, calcular cosas se hizo extremadamente más barato. Antes, hacer un programa de cálculo en una tarjeta perforada y que eso hiciera 100 iteraciones, era el trabajo de varios programadores durante un ratazo largo. Y hoy por hoy nosotros podemos mandar un comandito en una computadora y nos trae el Mandelbrot set con, no sé, 100.000 cálculos, millones de cálculos con muy poco, ¿viste? Lo podemos hacer en nuestro celular, que hoy por hoy nuestros celulares tienen un poder de cálculo similar a lo que son las computadoras también. O sea, es una computadora personal nuestro celular. Entonces puede hacer miles de millones de cálculos. ¿Y qué hace la gente cuando vos le das el poder de cálculo para hacerlo? Bueno, lo utiliza y lo muestra. Entonces, este es el set de Mandelbrot hoy. Esta imagen debe tener, no sé, tal vez 20, 30, 40 megas o gigas. Porque básicamente vos podés seguir iterándolo al set de Mandelbrot infinitamente. Vos podés hacer miles de millones de trillones de cálculos del set de Mandelbrot. Entonces, yo les traje acá... Se los comparto para aquel que quiera, no era esta. Mathworld no. Vamos a ver si lo encuentro acá. Mathworld, Mandelbrot set. A ver si lo encuentro en la página más. ¿Sería esto? No. Mandelbrot set. ¿Qué le puedo buscarlo? Interactive. Esta creo que era. Genial. Entonces, se los paso ahí como un link para si alguno quiere divertirse un rato dentro de las... Sí, acá Lara también me pregunta, ¿y raíces? Raíces de números complejos es una operatoria un poco más complicada que las multiplicaciones, pero las podés realizar también. Las podrías realizar también directamente. Recordá que la raíz de un número complejo es el número complejo elevado, ponle que querés hacer una raíz cuadrada, que sería como lo más simple que vos podés hacer, es elevarla a lo 1/2 el número complejo, la raíz de un número complejo. Y bueno, eso te devuelve dos soluciones, si mal no recuerdo, de mi análisis 3. Es las raíces de números complejos, lo vas a ver más particularmente en fundamentos para el análisis de señales. Necesitas matemática más interesante para encontrarlas directamente. Espero haber respondido un poquitito la pregunta esta. Y bueno, en este link lo que pueden hacer es ver básicamente dentro del set de Mandelbrot, ¿sí? Fíjense que el set de Mandelbrot es lo que se llama un fractal. Es una construcción infinita. Y fíjense que acá en este zoom me fui para adentro y tengo un set de Mandelbrot de vuelta. Y me voy para adentro, un zoom y algo entero de vuelta y tengo el set de Mandelbrot de vuelta. Y me voy para acá y tengo el set de Mandelbrot de vuelta. Y si voy a una de estas como arterias del set de Mandelbrot, ¿qué es lo que tengo y con qué es lo que me encuentro directamente? Con el set de Mandelbrot de vuelta. Y esto fue una moda en los 80 que todos estos estampados del set de Mandelbrot se hicieron súper populares y cada vez que uno iba viendo, la gente agarraba una partecita de esta nueva rama que se llama el fractal de Mandelbrot y con cada una de estas nuevas partecitas del set de Mandelbrot se iban construyendo nuevas partes del set de Mandelbrot directamente. O sea que, fíjense que acá chiquitito está el set de Mandelbrot de vuelta, si es que me lo agarra el zoom y mi internet me trae la imagen de vuelta. O sea, acá estaría haciendo iteraciones, infinitas iteraciones dentro del fractal de Mandelbrot. Y bueno, eso es infinito. Entonces, hay una rama nueva entera de la matemática y de la física que piensan que básicamente el universo es un gran fractal. Básicamente un gran fractal, lo que quiere decir es que es alguna ecuación muy sencilla de números complejos, lo que se llama la ecuación partición, pero iterada trillones de veces hasta crear elementos tan complejos como somos nosotros ahora, los números complejos. De ellos, si uno va hasta el final del set de Mandelbrot, en este puntito acá oscuro que uno va teniendo, seguramente lo que uno encuentra en estos puntitos acá más oscuros es el set de Mandelbrot de vuelta
hay algunos videos de YouTube directamente que ustedes podrían tener el set de Mandelbrot por infinidad de tiempo, no sé infinidad, pero tal vez te vas para el set de Mandelbrot para adentro unos 20 minutos tranquilamente. Y entonces es súper interesante estos videos del set de Mandelbrot. Por ejemplo, podrían utilizarlo. Se los paso también a su Meet para el que no tenga nada que hacer hoy a la noche. Remera, acá alguien me encontró y me buscó una remeras Batik Fields, que era alguna de las remeras que utilizaba estos fractales para hacer distintos tipos de patrones. Así que, bueno, estos fueron una intro a los números complejos. O sea, hay infinidad de cosas que uno puede aprender dentro de los números complejos. Simplemente yo les mostré la definición, algún contexto histórico para qué pueden utilizarse los números complejos y las operatorias básicas de los mismos. Les dejo abierto el micrófono por si alguno tienen algunas preguntas para hacer con respecto a los números complejos. Y si no, yo los dejo, ya son y 28, así se toman un descansito porque después les quedan algunas horas más dentro de sus clases. Mientras tanto, miramos el set de Mandelbrot. Profe, una última consulta. Habías dicho que si yo quiero hacer la raíz, por ejemplo, cuadrada, es lo mismo que elevarlo a la 1/2, ¿no? Como operatoria, claro, exactamente. ¿Y cómo te quedaría? Porque te quedarías z, por ejemplo, el número, el módulo elevado a la 1/2 de la resta o de la suma de los... Básicamente lo que te quedaría a vos es, o sea, la raíz lo podés distribuir en el módulo y en el argumento de Steinmetz o de tu e a la j tanto, pero, o sea, es más compleja la operatoria, ¿sí? De una raíz, o sea... Pero para que tengas una idea, imagínate que vos tenés el número complejo R1 por E a la J tita 1. Y vos querés hacer la raíz de todo esto. Vos podrías hacer, como acá tenés una multiplicación, la raíz de R1, claramente esto lo podés hacer. Pero E a la J tita, vos tenés acá una exponencial. Y entonces básicamente esta exponencial, lo que te quedaría es E a la tita... a la 1 dividido 2. Pero vos tendrías, me parece, creo que sí, es dividido 2, ¿no, Carlos? Sí. ¿Sí? Pero vos tendrías dos soluciones dentro de este ángulo. De hecho, veamos a ver qué es lo que nos devuelve la raíz cuadrada de un número complejo. Entonces, le voy a pedir un número complejo, Z3, y entonces SQRT de Z3, o sea, y le voy a pedir que me lo devuelva como rect form, no, como polar. A ver qué tipo de operatoria qué tipo de operatoria me devuelve. No sé si me va a devolver las dos soluciones que hay de esto. No, hay una sola solución para la raíz. Cuando vos tenés más raíces, creo que tenés más distintas posibles soluciones, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Eso se me escapa. O sea, creo que si tenés una raíz cúbica o raíz cuarta, el tita pueden ser distintos valores de tita. Y lo mismo los radios. Hay distintas ecuaciones de eso. Pero, entonces... lo van a ver en álgebra, ¿eh? ¿Cómo? Lo van a ver en álgebra, creo. Claro. Lo que pasa es que, o sea, yo ya di álgebra como hace 2 años y ya ni me acuerdo de cómo volver a sentarme y repasar y... Claro. Mira, igual nosotros no lo vamos a ver. Claro. En electrotecnia no se utiliza. Bueno, perfecto. No, ni en integración eléctrica ni en electrotecnia. Eso lo vas a ver más específicamente cuando veas fundamentos para el análisis de señales. En esa materia sí vas a ver cómo sacar raíces, no raíces cuadradas, sino también raíces cúbicas y otros exponentes de un número complejo. Bueno, perfecto, gracias. Y si no, Wikipedia. Wikipedia es nuestro re buen amigo. O un libro de álgebra. Sí, me tengo que sentar. Tengo todos los cuadernillos, claro. Así que tengo que sentarme a abrir cuál de todos es. Ya, vos viste álgebra, vos viste esa materia hace 2, 3 años. Yo vi álgebra hace más de 10, hace 14, en el 2006 vi álgebra, y FAS en el 2008, hace 12. O sea que
para que yo me acuerde es más difícil. O sea, sin necesitar hacerlo, siempre se puede volver a aprender, ¿viste? Eso está buenísimo. Sí. Pero bueno. Listo, gracias. De nada. Bueno, chicos, el miércoles que viene, entonces arrancamos con nociones de corriente alterna. ¿De acuerdo? Buenísimo, chicos. Hasta luego. Perfecto, profe. Gracias, Juli. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.